al 01-288-1096. Y recuerde que nuestro programa pasa por Estéreo Villa en vivo, pero que también está grabado en el canal en YouTube, en Mentes Abiertas, y también tenemos nuestra cuenta en TikTok. Entonces ahí nos pueden también visualizar, ¿ok? Y hoy día hacernos llegar sus preguntitas por el Facebook Estéreo Villa en vivo. Bueno, el objetivo del programa del día de hoy es proporcionar a educadores y padres de familia las herramientas y estrategias necesarias para utilizar la inteligencia artificial de manera efectiva como un recurso pedagógico que fomente el pensamiento crítico en los estudiantes, porque es una preocupación que tenemos los profesores con respecto a la inteligencia artificial. ¿Cómo desarrollamos el pensamiento crítico? Bueno, eso lo vamos a abordar luego con Ali. Bien, el esquema que vamos a tener el día de hoy, como siempre, es presentar la coyuntura. Luego de presentar la coyuntura, vamos a presentar algunas luchas que se han dado en esta semana, algunas movilizaciones, reclamos, etcétera. Y luego pasamos al momento constituyente, que en estas 2 semanas creo que no ha estado presente, no lo hemos abordado, y de ahí pasamos de lleno a la entrevista con nuestra invitada. Bien, ¿qué tenemos en la coyuntura? Lo que está pasando ahora es tremendo, tremendo. En esta semana nada más hemos tenido 2 asesinatos a 2 choferes, ¿no? Por presunto asunto de coimas, ¿no? De cobrarles un cupo que seguramente no han pagado, y por esa razón es la muerte de estos vecinos, ¿no? Aquí mismo en Villa El Salvador han asesinado por presunta extorsión, exactamente en la avenida Micaela Bastidas, a la altura de la Ruta B, altura del mercado 12 de Mayo, y en San Juan de Miraflores por la Pista Nueva, cerca al Colegio Fe y Alegría 3. Y luego estamos escuchando estudiantes que no asisten a clases porque se les llama extorsionándolos, y los padres tienen miedo porque le dicen: sabemos que tu hijo sale a tal hora. Esto está pasando y no queremos crear miedo, sino que tenemos que mirar la realidad. Y la realidad nace de esta ley 32-108, que el Congreso acomodó, ¿no? La ley 32-108 antes decía: la organización criminal es una agrupación de 1 a 3 o más personas y que se crea y existe para cometer delitos graves. Eso decía la ley. Luego le han añadido con compleja estructura y mayor capacidad operativa, ¿no? Para la realización de delitos graves. Al añadir eso, los extorsionadores están protegidos porque hay que probar que tienen una organización compleja. Y si no se prueba, entonces ellos siguen haciendo lo que les da la gana. Y todo por, en este caso, protegerse estos congresistas, ¿no? Entonces, eso es un problema que tenemos y que tenemos que ver los vecinos qué hacemos al respecto, porque no podemos vivir del miedo, ¿verdad? Entonces, hay que mirar. Otro tema importante, creo, que se ha dado en las escuelas, el 10 de septiembre propiamente, es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, ¿no? En nuestro caso tenemos una psicóloga bien activa, bien linda ella, y ha preparado toda una serie de eventos y conversación con los chicos, porque hablar del suicidio es también prevenirlo, ¿no? Estamos teniendo chicos que se hacen daño, se cortan, están ansiosos, se deprimen con facilidad, se frustran rápidamente. Lo que decimos muchos: en mis tiempos no pasaba eso, pero ahora pasa, pues, ¿no? Entonces hay que hablar de ese tema y hay que ver cómo lo afrontamos, ¿no? Toda la comunidad organizada, en este caso pues es la comunidad educativa, padres, docentes, auxiliares, todo el personal que tenemos allí, ¿no? Entonces es importante recordar esta fecha para abordar la problemática que está existiendo con nuestros adolescentes, con nuestros estudiantes, ¿no? Y luego, que hoy día sábado leí que había una sesión extraordinaria de la Comisión Agraria del Congreso en Ucayali. ¿Y de qué trataba la agenda? La agenda dice que incluye la aprobación del proyecto de ley de la congresista Jenny López, de Fuerza Popular, y este proyecto de ley permitirá actividades económicas en zonas de bosques primarios y legaliza las tierras deforestadas. Muy peligroso, ¿no? Y pone en riesgo la vida y el sostenimiento de nuestra tierra y de nuestra gente también, ¿no?
Bien, y en las luchas que hemos tenido esta semana son varias, pero nos vamos a enfocar en una, y por eso hemos ido hasta la Universidad San Marcos para entrevistar al presidente de la Federación de San Marcos y saber por qué han asumido esta medida tan fuerte, ¿no?, de tomar la universidad. O sea, ¿qué ha pasado? Entonces, le vamos a presentar la entrevista que hemos tenido con el presidente de la Federación de San Marcos. Él se va a presentar y nos va a decir a qué se debe, ¿no? Adelante, Rodrigo. Estamos aquí en la Universidad San Marcos y vamos a entrevistar al presidente de la Federación de San Marcos, porque los estudiantes han tomado una medida muy fuerte. Dime, joven, ¿cuál es tu nombre? Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es José Castillo y soy el presidente de la Federación Universitaria actualmente. ¿Por qué es la medida de lucha que están tomando y que han tomado la universidad? ¿Qué se debe? Bueno, los estudiantes nos hemos concentrado, hemos tomado posesión del lugar, posesión de la universidad, no porque estamos elevando pues una lucha que es la lucha en contra de la privatización de la universidad pública, ¿no? Precisamente hemos pues en reiteradas ocasiones tratado de solucionar esta problemática a través de mesas de diálogo. Sin embargo, en las 3 mesas de diálogo que nosotros hemos solicitado, las 3 se nos ha rechazado y lamentablemente hemos tenido que llegar a estas instancias, ¿no? Y es donde estamos actualmente. ¿Y cuál es el reclamo que tienen específicamente? Cuando hablan de privatización, ¿qué quieren decir con eso? Bueno, la privatización consiste en que ahora los estudiantes ya no van a poder gozar de este beneficio de la gratuidad de la educación. Al contrario, van a tener que pagar, solventar, ¿no?, por este servicio de la educación. Eso es lo que significa la privatización de la educación, ¿no? Por ejemplo... Ya. Esto se evidencia con las decisiones que se han venido tomando desde el rectorado. La rectora ha tomado decisiones que apuntan a esa dirección. Por ejemplo, las últimas modificaciones del reglamento del examen de admisión, donde hubo un intento, ¿no?, de querer cobrar por matrícula 1.000 soles y una mensualidad de 300 soles a aquellos estudiantes que querían volver a estudiar una segunda carrera en San Marcos. Pero aparte de eso también se evidencia, ¿no?, a nivel interno, a los estudiantes de ingeniería, por ejemplo, de ciencias básicas, tienen que pagar por laboratorios, ¿no?, 60, 80, 120 soles, ¿no? Antes solamente era 60, ahorita cada vez sube de manera progresiva más los costos. Aparte de eso, para los postulantes, por ejemplo, tienen que pagar por exámenes de admisión, si eres de colegio público, 480 soles. Si eres de colegio privado, casi 900 soles, ¿no? Entonces, estos son indicios, ¿no?, que apuntan hacia una dirección, y esa dirección es la privatización. Por ahí va entonces nuestra lucha en contra de todas esas decisiones que se han venido tomando desde el rectorado últimamente. Y dime, ¿qué les dice ahora la rectora o las entidades que deberían responderles? ¿Qué les responde? Bueno, nosotros hemos tratado de solucionar esta problemática a través de las mesas de diálogo, optando por la vía del diálogo. Sin embargo, las 3 veces que hemos ido a solicitar una mesa de diálogo al rectorado, las 3 veces se nos ha negado. Entonces nos hemos visto obligados... O sea, se les ha negado la conversación. El diálogo, exactamente. Entonces nos hemos visto pues en la necesidad obligadamente de tener que recurrir a estas instancias, ¿no?, a tener que tomar posesión de la universidad, ¿no?, para que se nos pueda escuchar, porque no hay otra forma en realidad que las autoridades puedan escucharnos. ¿Qué es lo que estamos exigiendo nosotros, ¿no? 3 cuestiones básicas que consideramos que se tienen que solucionar de manera inmediata. La primera tiene que ver la cuestión de la privatización que ya acabé de mencionar, con los costos por los exámenes, ¿no?, por matrícula, ese intento de mensualidad, los costos por trámites administrativos para sacar carnet de biblioteca, carnet universitario, etc., ¿no? La segunda cuestión viene en torno a nivel de bienestar universitario, ¿no? Bienestar universitario comprende los servicios como vivienda, alimentación, transporte y áreas recreativas dentro y fuera de San Marcos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de alimentación, en el comedor las raciones siempre faltan, ¿no? Exigimos nosotros que se aumenten las raciones, que se mejoren. Me han dicho que son 2.000 raciones para 24.000 estudiantes, ¿es así? Es así, incluso ni siquiera a veces llega a 2.000, se queda en 1.800, ¿no? Ahí ese número. La capacidad máxima del comedor es 2.600, pero no llega a su capacidad máxima, llega a 2.000 como máximo. Entonces, por ahí es la otra cuestión, ¿no? Aumento de raciones, que los horarios de atención se amplíen, que se mejore la calidad, que se compre más marmitas, equipos, ¿no?, de cocina, que se capacite al personal que trabaja ahí.
Y como tercer punto, tenemos la cuestión también, eso es un poco más, tiene que ver con la persecución política. No estamos exigiendo que se anulen, pues, o que se archiven las denuncias a todos los representantes estudiantiles, ¿no? A todos aquellos estudiantes que ocupan un cargo dentro del movimiento estudiantil. Esas tres cuestiones básicas es las que estamos exigiendo, sentarnos en una mesa con la rectora y poder conversar, llegar a un acuerdo y solucionar entre ambas partes. ¿Qué es lo correcto, no? Si estamos en un país democrático, las cosas se solucionan conversando, no negarse a un diálogo, ¿verdad? Dime una pregunta, para que sepan también los que no están estudiando ahorita, ¿cómo les afectaría a ellos esta situación? Claro, por ejemplo, en el caso de los postulantes, que ellos no son estudiantes todavía, están en un proceso de postulación, lo que les afecta a ellos es sobre todo en los costos, ¿no? Por los exámenes de admisión. Repito, tienen que pagar 480 si vienes de colegio público y tienen que pagar, si vienes de colegio privado, casi 900 soles. Anteriormente, estos costos no eran así, eran menos, ¿no? Últimamente cada vez se vienen más incrementando. Claro, y tú dices anteriormente con respecto a tu edad, claro. Pero si yo digo con respecto a mi edad, anteriormente no era nada de eso, absolutamente nada. Entonces los derechos se han ido quitando poco a poco y de hace tiempo y se ha ido dejando pasar. Claro. Y si esto se deja pasar más, va a ser mucho peor. Claro, va a ser mucho peor. Ahora ya no solamente nos van a cobrar por exámenes de admisión, sino tal vez por servicios básicos, por el comedor, por vivienda. Entonces, si dejamos que esto siga avanzando, entonces con el tiempo, evidentemente, van a seguir cobrando más, ¿no? Y eso es lo que... Y es por eso, en contra de eso es lo que estamos luchando. Ok, ¿algo más que decir? Bueno, sí, al público en general, a los estudiantes, a los postulantes, ¿no? Invitarlos a que puedan informarse más detalladamente de cuál es el objetivo de nuestra lucha, por qué nosotros hemos tomado estas acciones, ¿no? Que es, repito, en beneficio, pues, de los derechos estudiantiles, ¿no? Hay un discurso por ahí, ahorita la rectora ha sacado un comunicado indicando de que se van a postergar los exámenes de admisión que estaban programados para este fin de semana y la semana que viene, ¿no? Y tratando como que de culpabilizar a los estudiantes que han tomado la universidad y que por culpa de ellos ya no se va a poder dar los exámenes de admisión programados para este fin de semana. En realidad no es que nosotros como estudiantes, ¿no? Estemos pues en contra de los intereses de los postulantes o los padres de familia. Todo lo contrario, nosotros estamos exigiendo que se eliminen pues los costos de examen de admisión, que eso afecta directamente a los padres de familia. Entonces, hacemos la invitación, repito, a todos los estudiantes, a toda la comunidad, padres de familia y a todos aquellos que quieran interesarse más en lo que está sucediendo a nivel de San Marcos, que puedan informarse, que puedan estar atentos y que consulten en los canales oficiales de la Federación Universitaria, tanto en Facebook, en Instagram y en TikTok, que por ahí vamos a estar vertiendo toda la información necesaria. Muchas gracias, joven. Gracias a ustedes. Bien, a raíz ahora de lo que hemos conversado con José Castillo, el presidente de la Federación de la Universidad de San Marcos, hemos visto conveniente que en el momento constituyente hablemos sobre el derecho a la educación superior. ¿Qué dice la Constitución con respecto a este punto, ¿no? Entonces, miren, hemos buscado información en la Constitución de 1993 y también en los estatutos de la universidad para mirar qué garantías tienen ellos, si su reclamo es válido o no es válido. Es importante leer e investigar, ¿no? No quedarnos solo con lo que nos dicen, ¿no? Entonces, en la Constitución del 93, ¿qué nos habla sobre educación superior? Tenemos al artículo 17, al 18 y al 19, pero creo que he cogido algunas partes importantes de cada uno de los artículos y que tiene que ver con el tema que nos llama ahora, ¿no? Y que es preocupante porque la Universidad San Marcos es una universidad nuestra, está desde el año 1500 y tanto, ¿no? Que es su existencia. Entonces, miremos acá que el artículo 17, una parte, no he puesto todo el artículo, ustedes pueden buscar la Constitución y leerla toda, nos dice que en las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. Entonces sabemos que en San Marcos llega gente de todo el país, ¿no? Y personas que han estudiado y se han preparado incluso a veces más de 2 años para poder ingresar, ¿no?
Bien, el artículo 18 nos dice que el Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Esa palabrita hay que tenerla clara para analizar luego los estatutos y lo que está pasando. Dice que cada universidad es autónoma en su régimen normativo de gobierno académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución. Entonces ahora vamos a ver qué dicen los estatutos de San Marcos, ¿no? Que han sido corregidos, ¿no? En el año 2025, o sea, en este año han tenido modificaciones, porque datan del año 2016 estos estatutos. Entonces tenemos que el artículo 188, que es el que nos corresponde ahora conocer, es que la Federación de la Universidad de San Marcos es el ente gremial que representa a los estudiantes de la universidad. Y los centros federados o centros de estudiantes representan a los estudiantes de las facultades y de las escuelas profesionales respectivas. Entonces significa que son representantes del resto de estudiantes de toda la universidad. Eso hay que tener claro, según los estatutos. A través de ellos, eso significa de la federación y de los centros federados, se ejercen los derechos gremiales. Eso significa derechos de los estudiantes. Que la Constitución Política del Perú, la ley universitaria y el presente estatuto reconocen a los estudiantes y que acabamos de leer en estos momentos. A estos órganos gremiales se les facilitan locales, apoyo de personal, material técnico y económico, a cargo de que den cuenta al órgano de gobierno respectivo. Además, la Federación de San Marcos, de estudiantes de San Marcos, tienen derecho, escuchen bien esto, tienen derecho a participar en las sesiones de la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario y sus comisiones. De la misma manera, los centros federados también tienen derecho a participar en las sesiones del Consejo de Facultad y sus comisiones con derecho a voz. Entonces, miren, si los estudiantes están facultados, según los estatutos, a tener diálogo, ¿por qué entonces se les está negando el diálogo? Entonces, acá les pongo en el centro por la razón por la cual los estudiantes han tomado la universidad. Ellos, en este caso nos ha dicho José Castillo, el presidente de la Federación, que son 3 puntos importantes. Uno es la privatización, otro el bienestar universitario y el otro la persecución política. Quieren dialogar sobre esos puntos. Y cuando hablan de privatización, lo ha dicho claramente a qué se refiere. Ellos lo que miran es que hay un camino. No es que ahorita se está privatizando, pero hay un camino que se está desarrollando poco a poco, donde se está tendiendo a cobrar, a los cobros excesivos, ¿no? Esos cobros excesivos, no sé si puedes poner por favor la foto, esos cobros excesivos que no se está portando como una universidad nacional, que dice aquí en el artículo 17 que garantiza la gratuidad de la enseñanza. Y cuando nos habla del bienestar universitario, nos habla de varios temas, pero uno principal es el comedor. Algunas personas dirían, pero que coman en su casa, pues. El tema es que los que hemos pasado por la Universidad Nacional, sabemos nosotros lo que nos cuesta a las personas que no tenemos los recursos económicos para poder estar en la universidad, aunque sea gratuita, porque implica pasaje, implica alimentación, implica, aunque haya biblioteca, compra de libros, fotocopias, trabajos grupales, investigaciones, o sea, una serie de gastos y que no podemos frente a eso. Entonces nos facilita a nosotros, digo nosotros, ya no soy yo es una persona de la tercera edad, ya mayor, ¿no? Pero facilita a los estudiantes el tener un comedor. ¿Cómo es posible que para una cantidad de estudiantes, no recuerdo si dijo 24,000, 29,000, hay solamente 2,000 e incluso menos de 2,000 raciones? Eso significa que muchos estudiantes se quedan sin comer si es que no tienen los recursos. Esta situación es preocupante y el gobierno, a través de su rectora, debe dar solución a esta situación. Y en cuanto a la persecución política, lo dice bien claro sus estatutos. El presidente de la federación, los centros federados pueden conversar y dialogar y hacer sus reclamos respectivos. Y eso no implica que sean perseguidos. Miren a los estudiantes, ahorita los que hemos ido a San Marcos tapándose el rostro.
¿De qué pueden tener vergüenza los estudiantes? No tienen vergüenza. Es el temor y protegerse frente a la represión política que puede haber hacia ellos desde la universidad. Eso no es posible frente a estudiantes que se han rajado, discúlpeme la palabra, pero se han rajado estudiando de amanecidas para lograr ingresar a la universidad. A una universidad que le dijeron que era particular, no, una universidad pública donde todo iba a ser gratuito y que su labor de ellos es estudiar. Bien, entonces con eso les dejamos en el momento constituyente. Lean ustedes los artículos, es importante conocerlos para saber por qué nuestros compañeros estudiantes están reclamando y por qué han tomado esa medida tan extraordinaria. Bien, vamos ahora. ¿Hay musiquita? ¿Corte? Ay, no te creo, tan rápido nos fuimos al corte, Dios mío, ya no hablo en la siguiente y le dejo a Alicia hablar todo el rato. Bien, nos vamos al corte. Ya regresamos con más de Mentes Abiertas. Hacer sindicatos en el sector de agroexportación es todo un problema. Hay una amenaza permanente hacia los sindicatos. Las negociaciones colectivas son mínimas. No puede ser pues que los señores de la agroexportación sigan ganando tanto dinero y que las mujeres que trabajan ahí, que son casi el 95% de las trabajadoras, resulta que tengan que usar pañales porque no tienen tiempo para ir al baño. En realidad hay bastante precariedad en el trabajo. Yo diría que los empresarios deberían preocuparse más en temas de seguridad y salud del trabajo. Hay una agenda clara para avanzar hacia la negociación colectiva por rama de actividad y a esa le sumaríamos una demanda de los trabajadores para que las empresas incorporen la debida diligencia como un objetivo de sus operaciones y su sistema de gestión. Hay graves retrocesos en temas de libertad sindical que deben ser revertidos, porque sin derechos no hay democracia y sin democracia no hay derechos. Esta es una campaña del proyecto Ruay. Esto es ¿Qué tal, Runa? El programa donde la política se vive desde lo cotidiano, porque todo es político, lo que comes, lo que callas, lo que decides. Cada jueves de 5 a 6 de la tarde por Radio Estéreo Villa 101.7 FM, Comunicación para la Vida. No es normal que se caiga tu internet. Mejor cámbiate a Fibra Más. Internet 100% fibra óptica. Y este mes te damos 1000 megas a solo 64 soles por 6 meses. Y pregunta por nuestro nuevo plan con Digo y Liga 1 Max. Llámanos al 01-641-8000. Hay sabores que hacen especial cada celebración, como Santiago Queirolo, pisco quebranta de uvas propias, elaborado con tradición y orgullo peruano. Nuestros piscos Queirolo, premiados con doble medalla de oro en San Francisco, por su calidad excepcional. Lo bueno de ser auténticos. Celebremos juntos con Santiago Queirolo. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Hola, hola, soy María Girón. Te invito a acompañarme de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía en Déjame Contarte. Entrevistas, medio ambiente, cocina y mucho más en Déjame Contarte por Radio Estéreo Villa 101.7, Comunicación para la Vida. ¿Tienes alguna denuncia? Envíanos tus fotos o videos al WhatsApp de Radio Estéreo Villa 997-591-310. Estamos en los 101.7 FM y en la web www.estereovilla.pe. Seguimos en Mentes Abiertas. Bien, ahora sí, de lleno a nuestro tema. Estamos con Alicia Alberca Reina. Ella es docente de educación primaria y especialista en tecnologías educativas, con amplia experiencia en la integración de la competencia 28, que mucho nos cuesta trabajarla, y uso de metodologías activas en el aula. Actualmente es subdirectora de la institución educativa Fe y Alegría 34 y es tutora virtual y acompañante del programa de Escuela Digital de Fe y Alegría Nacional, en el cual estoy participando, entonces soy su alumna. ¿Ok? Bien, entonces comenzaremos nuestra entrevista de lleno, Alicia, un poco mirando lo siguiente. Se dice que debemos trabajar la competencia 28, pero ¿cómo la trabajamos? ¿Cómo está la infraestructura en las instituciones educativas? ¿Cuál es la realidad de los docentes en cuanto a conocimiento
de esta competencia y de cómo manejarla en realidad. Bien. Es cierto, ¿no? Las escuelas ahorita tienen bastantes carencias si vamos a hablar de implementación, ¿no? La tecnología ha llegado sin un manual de instrucciones y ya la tenemos allí, expuesta. Están los estudiantes, los docentes, tenemos docentes también en grupos, ¿no? Los que son muy investigadores, los que buscan la información, los que están a la vanguardia, los que se capacitan, pero también tenemos el otro grupo, como que todavía hay cierto rechazo porque no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo integrar, cómo planificar y cómo realmente desarrollar la competencia digital en los estudiantes. Y en nosotros mismos también. Eso también, porque también ahí uno mismo tiene que autoaprender, tiene que ser un investigador, porque primero para que yo pueda hacer que mi estudiante cree contenido o que sea un buen investigador, el docente lo tiene que hacer. Yo tengo que saber gestionar la información primero y también tengo que saber investigar. Pero si yo no lo hago, yo no creo mi contenido y le muestro al estudiante ese video innovador que yo le pido, entonces es difícil que lo haga, ¿no? Y ahora también es importante ver que en muchas escuelas hay conexión, hay conectividad, incluso tienen equipos. También hay escuelas lo contrario, donde no hay nada, están esas XO todavía, que no hay internet, que no hay piezas, no hay repuestos. Tienen computadoras muy de una generación muy pasada que no se puede hacer uso, porque a veces ahora decimos, hay que usar inteligencia artificial, ya está acá. Ni le dices cómo hacerlo y el niño ya lo sabe hacer, desde pequeñito. Ya los jóvenes lo están usando, pero aquí vea el detalle que lo están utilizando de manera inadecuada. Para copiar. Para que te haga la tarea. Y a veces los docentes, si no sabemos, si no conocemos y si no exploramos, si no utilizamos esta inteligencia artificial y variadas, ¿no? Porque hay muchos, está Perplexity, GPT, Cider, hay muchas IAs para todo, para crear imagen, hay también los chatbots, ahora que vienen los programas también con inteligencia artificial donde te crean la presentación, te crean audios, o sea, tenemos todo. ¿Y qué hacemos a veces? Los mismos docentes, las mismas, vamos a decir a veces la familia también cuando quiere ayudar con la tarea al hijo, ¿no? Buscamos en la primera búsqueda y nos quedamos con eso. Y dejamos de lado la investigación, la búsqueda de información, sin darnos cuenta que no estamos desarrollando el pensamiento crítico. Y acá hay algo importante, porque no vamos a decir que es culpa de la inteligencia artificial, para nada, porque si nosotros utilizamos esa IA como un puente que nos lleva, ¿no? Nos lleva a descubrir contenidos, a crear contenidos, a mejorar ese pensamiento que yo tengo, esos procesos mentales para realmente desarrollar inteligencia artificial o desarrollar el pensamiento crítico, sería diferente. Pero a veces solamente en la primera búsqueda copiamos, ni leemos y ahí viene todo el problema. Entonces, yo quisiera un poquito recordar qué es el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, hay que retroceder un poquito y hay que retroceder al punto de vista de Sócrates, ¿no? Donde para él era el arte de cuestionar, ¿no? Esas preguntas socráticas, ¿no? ¿Estamos nosotros trabajando preguntas socráticas en el aula? Ya sean con los niños, ya sean con los jóvenes. No lo hacemos, porque es ese pensar, esas preguntas que realmente a mí me hacen pensar, ¿no? Donde yo voy a reflexionar. Y no solamente es que yo responda a algo, sino que yo también aprenda a tomar decisiones, porque ya posterior, cuando Sócrates, pues se acuerdan, no sé si han leído, él cuestionaba y mucho y te decía y hasta te juzgaba, ¿no? Y los alumnos que tenían miedo, ¿no? Era todo rígido su cuestionamiento, pero ya cuando esto ha ido avanzando, ya el pensamiento crítico va evolucionando, entonces es esa forma de pensar, podríamos decir, el pensamiento de nivel superior, ¿no? ¿Qué es lo que nos piden? Porque a nosotros los docentes también nos monitorean. O sea, ¿qué pregunta o cómo tú estás desarrollando pensamiento de nivel superior? ¿No? Entonces, yo tendría que ver cómo hago esa reflexión, ese cuestionamiento al estudiante. ¿Con qué preguntas? Obviamente que yo no lo voy a hacer quizás tan
rudamente con el estudiante, pero ya posterior, ¿no? Tenemos también a otros estudiosos que han visto que el pensamiento crítico ya tiene que ser más reflexivo, esa forma de pensar más reflexivo para tomar decisiones, ¿no? Para que el niño también o el joven pueda tomar decisiones sobre los porqué de las cosas. Entonces, si nosotros utilizamos mal la inteligencia artificial, nos vamos a volver también un poquito conformistas. No sé si recuerdan esta película del Wall-E, donde salen ahí en esos como cojines, esos gorditos que están, ¿no?, cómodamente ahí, paseando ahí, y todo lo tienen fácil porque la tecnología todo se lo da, todo se lo hace. Entonces, es una limitación cognitiva para ellos. Es como esa película del Wall-E es futurista, ¿no? O sea, como que proyecta, y si es que no hacemos nada, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, ¿estamos haciendo algo? ¿Queremos hacer algo? ¿Cómo queremos abordar esta problemática de desarrollar pensamiento crítico en nuestros estudiantes, ¿no? ¿Cómo hacerlo, no? Yo lo que he visto, te digo, o sea, hace como la experiencia de docente, tenía que enseñar a mis chicos a manejar un programa y yo no sabía hacerlo. He estado toda la madrugada entrenándome para llegar con ellos y dominarlo yo, porque ¿cómo lo haces tú y yo no lo sé hacer? Y mis chicos lo hicieron en un ratito. Lo que yo me había amanecido entrenándome, ellos rápido lo entendieron. O sea, digitalmente ellos son rapidísimos. Y les he visto trabajando, pero bien entretenidos, ¿no? Frente a eso, o sea, ahí veo yo que es importante la tecnología. Pero sí me preocupa la parte de cómo evitar repetir tal cual, cómo generamos interrogantes, preguntas, qué tipo de preguntas tendríamos que hacer para desarrollar el pensamiento crítico en el estudiante. No sé si tienes alguna experiencia en la cual se haya desarrollado con estudiantes y se pueda haber trabajado el desarrollo de este pensamiento superior. Más o menos tengo una idea de 3 estrategias que estamos poniendo en práctica en la escuela, que podría funcionar, donde vamos a trabajar preguntas diferentes. La primera de ellas es la IA como punto de partida, no como verdad absoluta. Esta es una de las estrategias. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el estudiante? Pues utilizar la inteligencia artificial. Yo le voy a dar la pregunta, le voy a dar la temática, él va a buscar la información y luego sobre eso yo tengo que pedirle que la contraste con fuentes confiables. Y eso ya es parte del desarrollo de la competencia, es parte de la competencia 28, porque al decirle que lo va a contrastar, entonces él tiene que ahí movilizar esa investigación, esa búsqueda de fuentes, y también la parte ética, la identidad digital de él, ¿no? Como buen ciudadano digital que realmente lo haga y que no se esté copiando. Entonces yo tendría que decir, no es esa primera versión de la IA, o sea, esa información que yo busco, no es la verdad. Entonces yo contrasto. Entonces le doy la pregunta, le doy el tema, saca, la contrasto. Pero le exijo, le pido que me haga la matriz. Tú recordarás un poco la matriz, entonces y ahí tiene que colocar qué fuentes ha investigado, ¿no? Qué pregunta en función, y ahí tiene que fichar, tiene que poner también el comentario de esa información. Entonces, si yo como docente me tomo el tiempo de hacer la matriz, de darle esos procesos para que él vaya buscando la información, incluso tipo mapeo, entonces genial, lo va a hacer. Pero si yo como docente no lo hago, ni yo misma, entonces ¿cómo le pido? Entonces, eso es importante. Entonces, nosotros tenemos que ver eso. Esa es una de las estrategias. La otra que les he buscado es detectives de la veracidad. ¿Eso qué quiere decir? Que a propósito yo le voy a dar se podría decir como un prompt mal elaborado, con fallas, ¿no? Y le voy a dar al estudiante esa información. Se podría decir a propósito mal hecha, ¿no? Con errores. Yo sé que tiene 5 errores y le digo, acá está el prompt, me votó. Entonces él va a pensar, si no está desarrollando pensamiento crítico, esto está bien porque me lo ha dado la IA. Y le digo,
IA1, IA2, IA3, ¿no? Y ahí puede ser Perplexity, la que le guste, Cloud, Gemini, ¿no? GPT, y coloca y va a ver la diferencia entre una y otra, porque sí hay errores, porque yo lo sé, porque lo va a botar, y le digo, identifica el error. Y yo le puedo poner un error en fuente, le puedo colocar un error en contenido, y entonces yo le tengo que exponer, por eso es detectives de la verdad. Y yo como docente le voy a decir cuáles son esos errores en grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, y saca. Y no solamente para docentes, ¿tá? Porque esto lo pueden hacer los papás en casa. Muchos papitos son curiosos y buscan IA, utilizan IA. Quizás no conocen de PRON, pero no importa. Simplemente yo converso, le enseño a conversar con la inteligencia artificial y le refuto. Entonces, eso tiene que hacer el estudiante. No solamente quedarse con eso, sino refutar, decir, preguntar, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho un ejercicio que una vez en matemáticas hizo una búsqueda y era un problema donde yo hablaba de tiempos, decía, creo, de las manzanitas, o puedo hacerlo con cualquiera, ¿no? Y digo, si yo tenía vamos a decir, el mes pasado o el año pasado tenía 12 manzanas y hoy me como 4, ¿no? O yo lo planteo de esa manera, ¿no? O sea, si yo hoy tengo 12 manzanas y la semana pasada me comí 4, entonces escuchas, ¿no? ¿Cuántas tengo ahora? Y lo pongo, ¿no? En GPT. Y ahí me va a decir, sí, te explica que el tiempo no tiene nada que ver porque te lo has comido antes, por lo tanto tú has dicho que tienes hoy 12 manzanas. Entonces te va a decir, la respuesta es 12. Pero tú lo pones en varias sillas y por ahí una te dice, resta 12 menos 4, 8. Y te ríe, y pruébalo, ahí les va a salir. Y en Cider, yo me acuerdo que lo pones y te bota, ¿no? Y te dice, tiene 8. Y tú le dices, pero piensa bien, ¿no? Te cuestionas. Yo me lo he comido antes. Y te sigue diciendo, ¿no? Y te discute a veces. Entonces, eso tiene que exponerle al estudiante. Le tienes que mostrar, mira lo que te está diciendo. Esta IA, mira lo que te dice esta. Entonces, tú estás confiando realmente en eso con pruebas. Que la IA también se equivoca, porque a la inteligencia artificial, ¿quién lo alimenta? Somos seres humanos. O sea, son personas las que lo alimentan. Y si esas personas, obviamente, no conocen o quizás tienen errores también en los algoritmos, ¿no? Que le van a dar, entonces, obviamente, yo utilizo bien la IA, puedo usarla bien, pero el contenido que me da no es el adecuado. Entonces, entre una y otra varíen. Igualito, cuando yo voy a ser docente y hago mi planificación, le digo a uno, califica. Ya me bota todo, pero cuando me pongo a leer, está desfasado, no corresponde a la competencia, no desarrolla la capacidad, las actividades no tienen coherencia. Entonces, ¿pero qué hago yo? Por comodidad, ya me lo mandó en Word impreso, leía y lo presento a mi director o a mi subdirector para que lo selle, ¿no? Pero no estoy reflexionando, no estoy analizando porque no estoy desarrollando el pensamiento crítico. Por eso la estrategia es detectives de la verdad. Entonces tenemos que tomarnos ese tiempo. Está interesante el nombrecito. Tanto el estudiante como tanto el docente e incluso el papá, ¿no? El papá también tendría que decirle esa operación de suma y resta, hay que ponerlo en la IA, lánzalo, porque eso no es un PRON, solo es un problema. Entonces, hay personas que agarran toda la prueba, copian y pegan y lo ponen en la IA y te bota todo. Y no lo lee, pero piensa que ya está bien y lo presenta. Entonces, esa sería la segunda. Y la tercera, diario crítico con inteligencia artificial. Esta propuesta es para que todos los docentes, los papás, forremos un cuadernito y lo coloquemos como diario crítico de inteligencia artificial. Y allí vamos a decir que semanalmente yo podría allí colocar, ¿no?, una preguntita. Y esta preguntita tiene que ser obviamente con una estrategia mediada por ti, que puede ser algo, si yo considero, y ya le enseñé a mi estudiante a trabajar algo de mapeo de información o de gestión de información, pero lo importante es esto, o sea, yo tengo que enseñarle primero a desarrollar esta competencia, ¿no? Ya, pero aunque lo haya desarrollado o no lo haya desarrollado, yo trabajo la estrategia, ¿no? Le doy la pregunta, le doy la investigación y en este diario voy a colocar 4 preguntas. La primera es, ¿qué te dijo la IA? La segunda es, ¿qué sé yo de ese tema? Y la tercera es, ¿qué dudas me genera? Y la cuarta es,
¿qué aprendí? Entonces son 4 preguntitas que me van a hacer pensar. La primera, ¿qué dijo la IA? La segunda, ¿qué sé yo sobre ese tema? Y la tercera, ¿qué dudas me genera y qué aprendí? Entonces, cuando yo voy respondiendo esto no lo voy a encontrar en internet, no le voy a preguntar a GPT que me diga qué sé yo de este tema o qué me genera, qué duda me genera. Entonces, yo voy llenando, voy completando y ya tengo ahí como una pequeña reflexión. Y esto lo voy a ir afinando, si yo tengo costumbre de ir haciendo, sobre cualquier temática. Una semana, ya tengo una hojita llena con mis reflexiones. La siguiente semana voy a hacer otra hojita, la tercera, y así puedo tener. Entonces, yo le llamo mi diario crítico. Empiezo con 4 preguntas, pero eso tiene que llegar a más. Ahora, no puedo dar más retos porque yo puedo, en función a la temática, ir agregando preguntas. Pero tenemos que hacerlo, porque si no, vamos a seguir con lo mismo. Entro a Google, busco, no tengo estrategia para hacer búsqueda, pues simplemente copio. Y si yo no me pongo un poquito más exigente como docente para pedirle que el estudiante pueda hacerlo, no pueda desarrollar ese pensamiento de nivel superior, entonces no se va a lograr. Tengo yo como docente primero que hacerlo, para que él lo pueda hacer. Y revisar detenidamente los trabajos, ¿no? Sobre todo. Tenía un estudiante que me traía el trabajo bien bonito, bien desarrolladito, todo, ¿no? Un problema que le di, todo. ¿Y qué? Porque lo conozco al estudiante, ¿no? Entonces, dime, ¿cómo salió esto? Ah, no, es que yo vi esto, pero ¿cómo te salió? Explícame. Al final no sabía explicarlo, lo había sacado de la inteligencia artificial. Porque no lo conocen, ¿no? Pero el hecho de que yo como profesora me dé el trabajo de revisar, ese es un tema, ¿no? Porque si solo mando algo, traen algo y yo no reviso, ya cumplió, punto. Entonces no estoy ayudando tampoco al que el estudiante sepa investigar y desarrolle la honestidad también, básicamente, ¿no? Porque puedo copiar nomás, cumplo, pero no, en mi cabeza no quedó nada, ¿no? Como que pasó la información por ahí y se fue de visita y se fue, ¿no? Pero no quedó ahí en la casa, ¿no? Entonces, sí, esto es un gran reto, de verdad. ¿Cómo hacer de que la información se obtuvo, pero cómo específicamente podríamos enseñar a saber hacer con la IA? Porque uno es el saber pensar, ¿no? Desarrollar el pensamiento crítico, y luego el saber hacer. ¿Cómo? A ver, algún ejemplo, si tienes alguna experiencia ahí. Si yo quiero hacer, ¿te refieres al utilizar la IA para crear? Eso. Si yo quiero, lo que pasa es que si ya de por sí, cuando yo uso IA, siempre va a haber un contenido que obviamente el autor es la IA, pero entonces para que eso yo tengo que curarlo, ¿no? Entonces yo tengo que leerlo y esa información la tengo que contrastar con una fuente confiable para ver si es cierta o no. Entonces no tengo que usarlo todo, no necesariamente. Yo le tengo que enseñar que esto me dio la IA, es cierto, vale, pero de eso, ¿qué voy a sacar? Y para eso es importante hacer la matriz donde yo le voy a dar la pregunta precisa y él va a responder, ¿no? Según fulano, ¿no? El autor, voy a colocar allí. Entonces, de esa manera yo ya estoy gestionando esa información, estoy curándola porque estoy cogiendo y la parafraseo, yo tengo que, tanto si lo hago de manera oral y lo hago exponer, lo verbalizo y ahí parafraseo con mis palabras porque no estoy copiando. Y yo le digo, vas a hacer una presentación de esta manera, pero me tengo que tomar el tiempo de revisarle la matriz donde ha hecho la investigación, aunque use IA. Aunque use Google, aunque use cualquier navegador, cualquier buscador, yo tengo que hacerlo. Dime, ¿y cuáles son principales desafíos o retos que has encontrado con los estudiantes al trabajar esta temática? En el colegio, por ejemplo, los desafíos. A veces los estudiantes te la saben hacer, ¿no? O sea, ellos son como que tienen sus estrategias y ya, algunos son más inteligentes, ¿no? Y como dice, y ya le han mejorado, ya lo han corregido, le han cambiado el formato. Pero eso vale, te voy a decir. Vale. Ya vale. ¿Por qué? Porque si el estudiante, ¿qué es lo que está mal?
que coja todo lo que me da la IA éticamente y que diga que es mío. O sea, eso éticamente está mal. El niño no está desarrollando ahí ni su identidad digital, ni tampoco es un buen ciudadano digital, porque no respeta los derechos del autor. Pero si el estudiante coge esa información, lo necesario, fragmentos, ¿no? Y lo coloca y lo va organizando, entonces él ya está curando el contenido y lo está organizando en un material. Entonces, ese es el desafío mayor para el estudiante y para el docente. Uno, que el docente realmente identifique cómo lo hizo, porque los que son más, se podría decir entre comillas, más frescos, copian tal cual. Y yo simplemente hasta cuando veo una planificación por decir de mis docentes, ya le veo con el cuadrito que bota la IA, con los iconos, ya al ojo, aquí yo ya sé que lo hizo con IA, y lo leo y le empiezo a buscar más bien dónde está lo incoherente. Y con el estudiante pasa igual. Te vas a dar cuenta al ojo, el lenguaje. Yo sé el lenguaje de mi estudiante. Entonces, ese es el reto. O sea, que yo como docente me tome el tiempo de leer el trabajo y de conocer IAs. Porque ¿qué va a pasar si el docente no conoce IAs, no conoce la variedad de herramientas digitales que hay? Yo me enamoro de la presentación, ¡uy, qué bonito! Y ya lo subió en gama, creó. Pero eso no quiere decir que no utilice la herramienta, porque la alfabetización digital existe y los niños saben, ellos saben usar muchas herramientas, pero acá el problema es la calidad. Ese material es de calidad, pero para que sea de calidad tiene que tener pues allí el fichaje, la fuente confiable, ¿no? Tengo yo que haber visto el antes, por eso hablamos de los procesos mentales que el estudiante desarrolla para lograr ese pensamiento crítico, pero si yo no activo procesos mentales antes donde ha buscado, tiene estrategia de búsqueda, sabe con qué palabra buscar en el navegador. Y ahí cuando hablamos de navegadores, no solamente existe Google, hay muchos. Si yo quiero vamos a decir, un buscador científico, tengo Cielo. Si quiero trabajar, por ejemplo, vamos a decir para niños, está el Bunnies, el Keyrets. O sea, ya estamos hablando de buscadores más precisos para estudiantes por la edad, donde realmente la fuente es confiable. Porque ¿qué hacemos los docentes? Y yo lo veo en las escuelas que he visitado y he acompañado en muchas, ¿no? Y llevan la fichita. Que está bien, eso está bien para una comprensión de lectura. O sea, genial, ahí están las preguntas. Esa es comprensión de lectura. Pero si yo quiero investigar, estamos hablando de otra cosa. O sea, investigar va más allá, porque voy a ir a las redes, voy a ir a la fuente, voy a buscar navegadores distintos, yo tengo que ver, incluso si hablo de inteligencia artificial, diferentes IAs para poder ver esa información y realmente cuál me sirve. Y si yo quiero una fuente confiable, pues tengo que ver características, fecha, año, cuándo lo hicieron, quién es el autor. Entonces, si yo al hacer esta investigación lleno una matriz donde voy pauteando las preguntas que yo quiero desarrollar de un tema X, ojo, en cualquier área, matemática, puede ser ciencia, comunicación, social, en primaria o en secundaria se logra. Y yo lo digo por experiencia porque los pequeñitos, ahora en la escuela, se ha participado en la Feria de Ciencias y hemos salido en un buen puesto. Voy a felicitar al profesor. aprovecha. Primer puesto. ¡Uy, bravo! El profesor Carlitos, que ha logrado primer puesto bravo. en Eureka con sus estudiantes. También tenemos el primer puesto en primer grado con la profesora Elizabeth y segundo puesto en tercer grado con la profesora Marichor. Y todos... Fe y Alegría 34, sí, ¿no? Fe y Alegría 34. Y todos, ellos han gestionado información. Y el día de ayer fue el concurso y yo veía cómo los niños, te hablo de niños pequeñitos, sí. O sea, estamos hablando de primer grado, tercer grado, quinto grado, decía, según el nutricionista, ¿no? Así hablaba los pequeños. Y decía, ¿y dónde has buscado? Le decía el jurado. Ellos agarraban su cuaderno de campo y lo mostraban y decían, aquí está mi fuente, yo busqué en Bunnies. Así un chiquitito, me acuerdo de tercera, yo busqué en Bunnies y encontré, y a ver cómo has hecho tu matriz. Y el niño le contaba. Niños pequeños, y yo me sentía orgullosa y decía, qué lindo. Y ese es un trabajo porque el docente lo ha hecho, y ahí yo veo que el docente, si el niño lo tiene en el cuaderno de campo y lo sabe decir,
excelente. Y Ha te hecho un decía, ¿no? trabajo de seguimiento y de organización previa del docente. Claro, y ahí están los frutos. Y yo miraba con otras escuelas, sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero excelente su presentación de su cuaderno de campo, la carpeta del docente, la planificación. Tú abrías la planificación, había matriz y todo, ¿no? Ya vamos a acabar. Pero muy bien, entonces eso es, Arita, eso es, que tienen ellos que buscar, gestionar muy bien la información, y el docente primero tiene que aprender a hacerlo. Ali, ya terminamos el programa, nos quedó, chicos, tus últimas palabras de despedida. Bien, como consejito solamente les digo a todos los docentes y a todos los papitos y los estudiantes, los jóvenes que puedan estar mirando este programa, es que utilicemos de manera adecuada la inteligencia artificial, la tecnología, las herramientas, ya que todo ha venido a quedarse. Eso es, utilicemos de manera adecuada, porque la sociedad no se forma de algoritmos, ¿no? Sino de personas pensantes, de buenos ciudadanos digitales que realmente cambien y creen contenidos para bien. ¿Ya? Entonces eso es, creamos contenidos pero para bien, utilizando nuestro pensamiento, no copiando, no quedándonos con la primera información de Google, sino con la investigación y la curación de contenidos. Bien, hasta aquí, Mentes Abiertas, pensamiento crítico para una mejor educación. Nos vemos. Hasta aquí hemos presentado Mentes Abiertas.